egresado, ¿verdad? Y graduado del Instituto Baxter. Y también nuestro hermano Josué tiene una licenciatura en psicología. Así es que es un honor para nosotros tenerle. Josué ha colaborado muchísimo, ¿verdad? Para esta congregación y para otras congregaciones. Solo que recientemente, pues, ya no está con nosotros. Ahora reside en Estados Unidos, pero en su visita está nuevamente con nosotros y nos agrada, Josué, que traiga el mensaje en esta mañana. Dios te bendiga. Gracias, siempre es una alegría poder regresar. Estaba viendo la nota del programa y en la nota dice que yo tengo la reflexión, que era lo que estábamos haciendo temprano, y también dice al lado, ponen entre paréntesis, bienvenido a casa. Y pues de verdad me siento como que nunca me he ido, así que sí estoy en casa, así que gracias hermanos por siempre hacerme sentir que nunca he salido, así que para mí siempre es una alegría, un gozo poder estar aquí entre ustedes y poder compartir, no necesariamente desde aquí del púlpito, pero poder compartir con cada uno en la medida de lo posible. Así que en esta mañana quiero hablar acerca de un texto que quizás es muy conocido por cada uno de ustedes, y es Santiago, la carta de Santiago, una de las epístolas universales. Allá en el capítulo 1, vamos a estar leyendo desde el versículo 5 hasta el versículo 18, pero para ir introduciéndonos al tema, mientras ustedes se encuentran en el texto, Santiago capítulo 1, del 5 al 18, eso es lo que vamos a estar leyendo. Mientras lo encuentran, el libro de Santiago llega directamente al lugar donde vivimos. La carta a Santiago es uno de los libros que diría en lo personal es más directo, es más práctico. La practicidad de la carta de Santiago es tan impresionante que creo que no tengo que explicar mayores cosas, pero en la medida de lo posible, la practicidad de este libro es tan evidente que, por ejemplo, dice Santiago en el versículo 2, solo para mencionarlo, dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Noten cómo Santiago lo presenta. Si estamos en pruebas, si estamos en problemas, ¿qué es lo que cuál es la actitud que debemos de tener? Y dice, sumo gozo. Entonces la razón de Santiago, y la mayor parte de Santiago, siempre es presentarlo la practicidad de la vida cristiana. En la practicidad de la vida cristiana hay muchas cosas que nosotros no comprendemos y nunca vamos a entender. Sin embargo, todo va a depender de nuestra actitud ante las situaciones de la vida. Todo depende de la actitud, cómo nosotros aceptamos o cómo nosotros desechamos ciertas cosas que pasan en nuestra vida. Es así como Santiago en el capítulo 1 está hablando acerca de las pruebas de la vida, y está hablando acerca de cómo nosotros actuamos o reaccionamos ante las pruebas de la vida. Entonces, ¿cuál es esa reacción que tenemos a los problemas? Santiago nos invita y nos dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en pruebas. Sean felices. Algo que es difícil para nosotros, especialmente cuando estamos en problemas. Algo que es difícil para nosotros cuando estamos enfermos. Sin embargo, Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Es así como continúa diciendo, Santiago dice, ¿por qué debemos estar gozosos? Y no da la explicación, solo para poner en contexto de lo que está escribiendo Santiago. Y nos da la razón por la que debemos estar contentos cuando estamos en pruebas. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba, dice, la prueba de su fe produce paciencia. Y la paciencia, dice,
tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Es decir, que estén completos. Entonces, noten que Santiago está hablando de las pruebas, está hablando de los problemas de la vida, pero nos da la razón por qué debemos estar contentos. Entonces, continuando con esa sección, es lo que quiero compartir en esta mañana, y es el campo de pruebas de la fe. Y versículo 5, empezamos ahí, versículo 5 al 8. Vamos a leer esa sección primero. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. Dice Santiago: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Es necesario que entendamos que Dios siempre está listo a ayudarnos. Vea cómo inicia el versículo 5. ¿Recuerda qué dice el versículo 2, 3 y el versículo 4? El 2 dice: encuentren gozo en estar en las pruebas. Y dice que la prueba nos produce paciencia y la paciencia nos hará completos en el Señor. Luego el versículo 5 continúa y dice: el que sea falto de sabiduría, el que le falte sabiduría, ¿qué dice? Pídela a Dios. Note el contexto del texto. Y nos está hablando que si estamos en pruebas, si estamos en problemas, si estamos en dificultades de la vida, debemos primero estar contentos. Pero si no logramos encontrar gozo en los problemas de la vida, si no logramos encontrar gozo en las tribulaciones, en los momentos difíciles de la vida humana, ¿qué debemos hacer? Pedir sabiduría. Pedir sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios siempre está listo y dispuesto a ayudarnos. Está listo y dispuesto a ayudarnos. Entonces, cuando el versículo 5 dice que hay que pedir sabiduría, no solamente está hablando de la idea general que muchas veces tenemos del versículo 5, porque a veces decimos, se recuerdan, y muchas veces se cita Santiago 1.5, dice: pide sabiduría al que necesita sabiduría. Pero la sabiduría de la que está refiriéndose Santiago específicamente en esta sección, está hablando de la sabiduría que hay que tener cuando estamos en problemas. A veces en la vida nos encontramos en ciertas situaciones en las que nosotros no tenemos y no encontramos cómo salir de esa situación. Que no encontramos cómo hacer para superar los problemas. Cuando llega ese momento, cuando sentimos ese momento, cuando llegamos al punto tope o al fondo, como decimos, ¿qué es lo que hay que hacer? Pedir a Dios ayuda. Si ya leyó toda la Biblia, dice alguien le dijo, lea la Biblia y va a encontrar la solución a sus problemas. Ya la leyó y dice, no encuentro la solución. ¿Qué tiene que hacer? Pedir a Dios sabiduría. La sabiduría de la que se refiere Santiago aquí es a la sabiduría de cómo entender y superar los problemas. Si a usted le falta sabiduría, pídala a Dios. Y note lo que continúa y lo pone como en paréntesis. Como entre paréntesis. Y dice, ¿cómo da Dios la sabiduría? ¿Se la da a medias? ¿Dios le soluciona los problemas a la gente a medias? Dice que Él, hablando de Dios, la va a dar a todos con liberalidad y sin reprochar. Esas dos palabras que se mencionan acá son tan poderosas cuando entendemos el significado práctico del texto. Primero, liberalidad.
Si usted como padre viene a su hijo y le pide 1, 2, 3, 4, 5, 10 cosas, que necesita zapatos, necesita pantalones, necesita camisa, necesita calzoncillo, que necesita cuadernos, necesita esto y lo otro, y usted piensa, como padre, piensa en su cabeza y dice, sí, lo necesita, pero empieza a hacer números, ¿verdad? Lo primero que empieza a hacer es hacer números. Y lo que tengo es esto, y dice, probablemente te puedo dar 5 de las 10 cosas que me pides, ¿verdad? Porque se pone a hacer cuentas y dice, no me alcanza el dinero, pero sí te puedo dar 5 de las 10 que me has pedido. Entonces, no puede dar con liberalidad. Pero cuando Dios nos dice que Él da sabiduría, no dice, te voy a dar sabiduría solamente para hoy, pero para mañana tenés que volver a pedir. Dice, lo da con liberalidad. Lo da todo. Y luego dice, sin reprochar. ¿Qué reprochar? Ah, no, para eso no me pidas porque ya te dije que no te voy a dar de eso, ¿verdad? Como padres hacemos muchas veces, decimos, expresamos de esa manera. Pero cuando venimos a Dios y pedimos sabiduría, Él nos la da sin reprochar. Es decir, yo te dije que no te metieras en ese lío, pero tú te metiste, así que ahora aguantala. No nos dice Dios eso. Si venimos a Él y nos dice, yo te voy a ayudar. Note lo que continúa diciendo. Pidas a Dios sabiduría. ¿Y cómo debemos pedir a Dios? Con fe. Con fe. ¿Por qué hay que pedir con fe? Porque cuando no hay fe, sucede lo que dice el versículo 7 y 8. Primero dice que hay duda. ¿Qué es duda? Mis niños, por ejemplo, a veces Luca, que es el que más, y Luca, bueno, Amy también, pero, bueno, los 5, a veces Luca viene y dice, papi, y de repente se hace pausa y le digo, ¿qué? Se queda pensando un rato, papi, y le digo, ¿qué? Dime. Me dice, no, mejor no. ¿Sabe por qué dice mejor no? Le digo yo, ¿por qué? Dime lo que me vas a decir. Y me dice, es que me vas a decir que no. Entonces, a veces hacemos lo mismo con Dios. Y de eso está refiriéndose Santiago. Dice, si vas a venir a pedirle a Dios, hazlo con fe. Con fe de que Dios te lo puede hacer. Ahora, cuando Santiago está hablando de esa fe, note que no la dice como mucha gente dice, si Dios no me respondió, Dios no hizo lo que yo le pedí, es porque Dios no quiso hacerlo o no pidió con fe. No está hablando de esa idea que mucha gente maneja allá afuera, sino que dice, pida con fe, sino que nosotros debemos tener certeza de que Dios nos va a responder con un sí. Es decir, te soluciono o te ayudo a encontrar la solución al problema, o lo que dice el versículo 2, aprende a encontrar gozo en medio de los problemas. Y es aquí la practicidad de Santiago, en donde nos está diciendo, pide a Dios sabiduría, pero también nos está diciendo, encuentra gozo. Encuentra el gozo en medio de los problemas. Es algo así como decimos en el buen español, ¿verdad? Aprende a verle el lado bueno de las cosas, ¿verdad? Encuéntrale el lado amable, como dijo aquel, ¿verdad? Siempre debemos hacer eso. Especialmente cuando hay dificultades en la vida. ¿Por qué? Y si no le encontramos eso, pidámosle a Dios sabiduría para encontrarle gozo a las cosas. Y luego dice, versículos 7 y 8, dice, el hombre que piensa de esa manera, es decir, que duda, que dice, no, Dios no me respondió, y porque no me respondió con lo que yo estaba pidiendo y pedí con fe, pero no me solucionó, la sabiduría no es necesariamente la solución al problema. Muchas veces, y
perdón que la voy a usar, hermana Rita, sin consultarle, muchas veces la respuesta de Dios es esa, ¿verdad? Estás, pero estás aquí. Te estoy bendiciendo, te estoy ayudando, te estoy dando fuerza. Probablemente la oración es que se vaya, que se quite, pero Dios dice, encuentra gozo y yo te voy a ayudar. Dios sigue ayudando. Dios está siempre dispuesto a ayudarnos. Y continúa el texto, versículo 9 al 11, dice Santiago, el hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, pues se levanta el sol con su calor y seca la hierba, cuya flor se cae y su bella apariencia se desvanece. De igual manera, dice Santiago, también se marchitará el rico en medio de sus negocios. Necesitamos entender que no son las condiciones externas las que nos hacen felices o tristes, sino nuestra respuesta interna. No son las situaciones externas los que nos hacen felices, sino nuestra condición interna, nuestra respuesta interna. Alguien dice, y eso es lo que le preguntaban a Santiago, yo soy pobre, ¿cómo puedo ser feliz? Y dice Santiago, gloríese en su exaltación. Gloríese en su exaltación. ¿Por quién vino Jesús? Vino por todos, ¿verdad? Pero cuando Jesús vino, ¿a quién le dio relevancia? ¿Se juntó con los ricos? ¿Anduvo contra los reyes? ¿Anduvo entre los altos funcionarios del Imperio Romano? ¿Anduvo entre los líderes religiosos y pomposos de los israelitas? No. ¿Con quién anduvo Jesús? Con los pobres. Anduvo entre los pobres, entre los publicanos, entre los más odiados de la sociedad de aquel entonces. Dios nos dice que debemos encontrar la felicidad en nosotros, porque Dios ya nos ha hecho felices. Cuando hablamos de problemas, Santiago llegó a uno de los problemas más comunes de aquel entonces. El dinero. El tener mucho dinero o el tener poco dinero. Algunos decían, y probablemente nosotros decimos lo mismo, si yo tuviera X cantidad de dinero, yo sería feliz, estaría bien. Pero Santiago nos dice, note lo que dice el verso 11. Él se levanta el sol, la hierba florece, el sol la seca, y termina diciendo el verso 11, de igual manera también se marchitará el rico en medio de sus negocios. Es decir, el pobre porque es pobre puede ser feliz, y el rico porque es rico puede ser feliz. Pero también el pobre por ser pobre puede estar triste, y el rico por ser rico también puede estar triste. Nosotros debemos aprender a encontrar la felicidad en medio de nuestra condición. Debemos, el verso 2, de nuevo, encontrar gozo. Santiago está hablando de esta situación que más adelante él toca y habla acerca de cómo los ricos menospreciaban a los pobres y los pobres menospreciaban a los ricos también. Pero les está diciendo, encuentren regocijo, encuentren la alegría de tener una pobreza, porque en la pobreza Dios los va a exaltar. ¿Por qué ser pobre es tan bueno?
todos diríamos que no es bueno ser pobre. Pero imagínense, si somos pobres, bueno, en general, si somos pobres, ¿quién se preocupa porque el banco se cierre? Por ejemplo, el problema que ha tenido aquí el país, la gran empresa que está con fraude y todo lo demás. ¿Alguien de ustedes se va a preocupar porque puso sus 2 millones allí de dólares de inversión y ahora el gobierno se lo está viendo a ver cómo los consigue? ¿Alguien se está preocupando por eso? No. No nos preocupamos por eso, ¿verdad? Ninguno se preocupa por tener tanto dinero en este lugar y que se lo van a robar o se lo van a quitar. ¿Alguien se está preocupando por lo que tiene en la casa y que alguien se puede meter? Yo no me preocupo. La casa está allá, no tenemos mayores cosas. Si alguien se mete, nos va a hacer la ayuda porque probablemente nos quite las cosas que ya no necesitamos, un montón de cosas que hemos guardado que creo que nunca las vamos a usar, pero en la pobreza podemos encontrar una alegría. Y el rico se está preocupando ¿de qué? De sus riquezas. Siempre hay una preocupación. Tanto el rico como el pobre se preocupa. Y Santiago nos dice, encuentra, si eres rico, disfruta tu riqueza. Si eres pobre, disfruta tu pobreza porque Dios te va a exaltar. Debemos encontrar siempre el gozo. Entonces la practicidad de la vida es encontrar la buena razón para vivir. Necesitamos entender que los problemas son el terreno de la prueba. Muchas veces cuando estamos en dificultades, creemos que una de dos, y esta es una mentalidad judía que se nos ha transmitido, encontramos en el Antiguo Testamento, problema es igual a pecado. Problema es igual a pecado. Pero no en su totalidad. Tenemos problemas, como lo expliqué en la mañana, por el pecado en general, ¿verdad? Todo se fue distorsionando desde el pecado de Adán y Eva. Desde entonces es que tenemos que trabajar duro para poder comer. De lo contrario, si estuviéramos en el jardín del Edén hoy en día, probablemente estuviésemos viviendo la vida, ¿no? Disfrutando las cosas que Dios proveyó desde aquel entonces hasta el día de hoy. Pero el pecado hizo que todo eso se fuese y tuviésemos que trabajar duro para poder vivir. Ahora, los problemas, dice el versículo 12, y note lo que dice Santiago en el versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. ¿Por qué digo que los problemas son el terreno de la prueba de nuestra fe? Santiago nos hace analizar los diferentes tipos de pruebas y la actitud que el cristiano tiene ante esos problemas. Debemos tener una sola idea, y es que somos bienaventurados cuando los problemas vienen a nuestra vida. ¿Por qué? Porque los problemas, dice Santiago, hace que reciba la corona de vida. Y dice a los que le aman. Santiago está hablando a un mundo que tenía muchos problemas. Tantos problemas y dificultades que para ellos probablemente era difícil de comprender por qué estaban siendo perseguidos. Por ejemplo, la carta cuando Santiago está escribiendo era para cristianos que estaban siendo perseguidos. Unos estaban siendo perseguidos, otros no. Sin embargo, dice, la prueba demuestra que tu fe está siendo puesta a prueba. ¿Cuánto puedes resistir? Hay dos opciones en la vida. Aguantar y sobrellevar y llegar al final, o desistir, abandonar y no llegar hasta la meta. Dos opciones.
¿Qué opciones estamos tomando en nuestra vida cuando los problemas vienen? Cuando las dificultades vienen. ¿Nos acercamos más a Dios o nos alejamos de Dios? Comúnmente vemos, como seres humanos, cuando estamos en problemas, ¿qué hacemos? Nos acercamos más a Dios, ¿verdad? Pero cuando estamos bien, ¿qué hacemos? Nos alejamos. ¿Por qué? Porque decimos, no, ya estoy bien, ¿no? Pero cuando los problemas vienen, dice Santiago, es porque Dios está probando tu fe. El caso extremo, y lo llamo extremo porque sí es extremo, es el caso de Job. ¿Se recuerdan que todo el libro de Job habla de esto? El hombre era justo, bueno y temeroso de Dios. Sin embargo, ¿qué le pasó? Perdió a sus hijos en un día, perdió todas sus posesiones en el siguiente y luego perdió su salud, que es lo más terrible que puede pasar. Perdió todo. Y cuando todo estaba en mal, ¿qué le dijo su mujer? Maldice tu Dios y muérete. Imagínense. Qué terrible condición. Pero ¿qué hizo Job? A pesar de que había perdido sus hijos, a pesar de que había perdido sus posesiones, a pesar de que había perdido a su mujer también, porque se fue. No leemos que regresó, pero no sé si regresó al final. Pero bueno, como sea. ¿Qué sucedió con él? Cuando leemos al final del libro de Job, dice que Dios le volvió a bendecir y tuvo otra vez hijos y sus posesiones fueron multiplicadas, mucho más de lo que había perdido, simplemente por una razón. Se mantuvo firme a pesar de la prueba. La invitación que Santiago nos hace es que las pruebas de la vida solamente es un campo de prueba. Y un campo de prueba, ¿qué es lo que sucede en un campo de prueba? ¿Cuánto dura un examen? Por ejemplo, cuando estamos en la universidad, nos dice el catedrático, tiene 30 minutos para contestar las preguntas. ¿Qué significa esos 30 minutos? Que después de los 30 minutos, ¿qué? Ya no hay más prueba. La prueba tiene un límite. Tiene un límite. Tiene un inicio y tiene un final. No es para toda la vida. Las pruebas son, ¿qué? Pasajeras. Los problemas de la vida, ¿qué son? Pasajeros. Se van a terminar. Va a llegar un momento en que ese problema se va a terminar. Pero todo va a depender en cuanto estemos confiando en el Dios que nos amó y dio su vida por nosotros. Necesitamos comprender la necesidad de aceptar la responsabilidad personal por nuestros pecados. Continúa diciendo Santiago, después de que dice, pídele a Dios sabiduría, luego de que dice, la condición que tienes te hace feliz o infeliz, no por tu condición, sino por lo que tú tienes adentro. Luego nos dice, los problemas que tienes o las dificultades que vives son pasajeras. Y continúa Santiago diciendo, versículo 13, nadie diga cuando sea tentado, yo soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal, y Él no tienta a nadie, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego, esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra muerte. Mis amados, dice Santiago, no se engañen. Toda buena dádiva,
Todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Ahora, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, comúnmente ¿a quién les echamos la culpa? Primero, son dos opciones que tenemos, ¿verdad? Cuando vienen problemas y vienen dificultades, ¿a quién le echamos la culpa? Tenemos dos opciones nada más. ¿Le echamos la culpa a Dios o le echamos la culpa al diablo, verdad? Es que este diablo nos está echando la sal, ¿verdad? ¿Le echamos la culpa al diablo o le echamos la culpa a Dios? Comúnmente es a Dios. Pero note lo que Santiago nos está diciendo acá. Cuando tenemos sabiduría, lo que ya hemos pedido en el versículo 5, entendemos y comprendemos que muchas veces los problemas en los que nos metemos no es culpa del diablo ni es culpa de Dios, sino ¿de quién? ¿De quién? De nosotros mismos. De nosotros mismos. A veces, ¿por qué estamos como estamos? ¿Porque Dios quiere que estemos así? No. A veces por nosotros mismos. Por nuestras decisiones. Y Santiago lo pone un poquito más fuerte y dice, por la pasión. ¿Por qué usa la palabra pasión? Santiago aquí, por sus deseos. A veces, ¿por qué tenemos estirada la tarjeta de crédito? A veces no es necesariamente porque compramos lo que se necesita. A veces nos metemos a líos económicos. ¿Por qué? Porque queremos comprar cosas que no debiésemos comprar o que pudiésemos comprar, pero que pudiésemos esperar para tenerlas. Nos metemos a problemas a veces porque dejamos que nuestro pecado, como dice Pablo, el pecado que mora en mí, tome dirección de nuestras vidas. Debemos comprender las consecuencias de la vida autoindulgente e irresponsable. A veces no queremos entender que los problemas que tenemos, nosotros mismos los hemos creado. Santiago hace notar la palabra, por ejemplo, dos palabras aquí en el versículo 14. Dice, pero cada uno cuando es arrastrado, dice mi versión, y el otro dice, y seducido por su propia pasión. Note las dos palabras, y voy a ir ya casi finalizando con esto. Primero es arrastrado. ¿Qué significa ser arrastrado? ¿Ah? Alado, ¿verdad? No empujado, sino alado por algo. ¿Qué nos lleva a nosotros a tomar ciertas decisiones? Otra vez, lo que tenemos aquí adentro, ¿verdad? El impulso que nos hace hacer cosas. Eso nos arrastra. Y luego somos seducidos. ¿Por qué? Por nuestra propia pasión. Por ejemplo, si usted tiene problemas para comer, por ejemplo, le gustan los postres, lo dulce. Si le gusta eso, usted tiene problemas cuando va a la panadería, ¿verdad? Porque quiere comprar todo lo que hay en la panadería. Pero si a usted no le gusta lo dulce y come poco dulce, come poco pan y todo eso, ¿tiene problema para ir a la panadería y comprar lo que necesita? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no le gusta lo dulce, no tiene ningún problema ir. Pero si le gusta, va a tener un problema.
Entonces, ¿a dónde está el problema? ¿La panadería es el problema? No, es uno mismo. ¿Qué es lo que nos arrastra y nos seduce a nosotros a hacer lo malo? Es nosotros mismos. Y Santiago dice, no culpen a Dios, dice, porque Dios no puede ser tentado. Y Dios no es tentado por el mal. Y Él no tienta a nadie. Sino que somos nosotros mismos los que somos arrastrados y seducidos. Somos arrastrados y seducidos. Y continúa diciendo Santiago, mis amados hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto que desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Su propia voluntad. Él nos hizo nacer. Todo lo que recibimos de Dios es bueno. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere ayudar. Pero otra vez, a veces, y esto es el problema del pecado, a veces, ¿saben que una bendición se puede convertir en una maldición? Una bendición se puede convertir en una maldición. Alguien pidió a Dios, Dios, dame trabajo porque necesito trabajo. Dios, dame dinero porque necesito dinero. Vino Dios y le dio trabajo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no va a la iglesia? ¿Por qué no lee la Biblia? ¿Por qué no ora? ¿Por qué? Porque está trabajando. Pidió dinero, tiene tanto dinero ahora y dice, ¿por qué no va a la iglesia? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no lee la Biblia? Es que estoy cuidando mis posesiones. Una bendición se puede convertir en una maldición. Pero Dios dice, Dios siempre da lo bueno. Así que, hermanos, termino con esto. Si necesitas sabiduría para salir de los problemas, pídele a Dios porque Él se la va a dar. Recuerde que su condición, sea en cualquiera que esté, va a depender ser feliz de usted mismo. Recuerde que los problemas vienen porque Dios quiere ver qué tan buen oro es. Jesús dijo que el oro, para que sea buen oro, tiene que pasar por el fuego. Pero el fuego es temporal, no es eterno. Las pruebas que vivimos en este mundo son temporales. Se terminan. Sea que se terminen mientras en nuestro tiempo de vida, o sea que se termine cuando llegue el momento de encontrarnos con Dios. Pero es temporal. Y recuerde, si está en problemas, no busque culpables. Busquen usted mismo. Que probablemente el problema que tiene, Dios está queriéndolo sacar, pero usted mismo se está metiendo en él. Así que, hermanos, la practicidad de la Biblia, la practicidad de nuestra vida es más importante. Dios nos quiere ayudar y Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Está en nosotros, en buscarle y nunca alejarnos de Él. Que el Señor les bendiga.